Cuando me digáis. Genial, pues esta es la segunda mesa de la segunda parte y lleva por título Artesanía contemporánea, vanguardia de la creatividad. Realmente es un título muy atractivo, como lo son las dos personas que nos acompañan. Y es muy atractivo para mí porque la palabra artesanía parece que nos lleva al pasado, al origen, al principio de los tiempos, y sin embargo está más de moda que nunca y es la vanguardia de la cultura y de la creatividad. De hecho, parece que hay antagonismo, ¿no?, entre la tecnología y las manos, cuando realmente las manos, me decían ellos al hablar para preparar estas sesiones, ¿no?, las manos no necesariamente tienen que ejecutar, las manos son una forma de pensamiento. Por eso esta tarde tenemos con nosotros, en primer lugar, a Laura Miguel Baumann, que es responsable de Fundesarte, el área de promoción de la artesanía de EOI y vicepresidenta de World Craft Council Europe. Y desde hace más de 13 años, no 13, gestiona proyectos culturales relacionados con la artesanía, con actividades de promoción de la artesanía española. Entre las acciones que han llevado a cabo destacan los Premios Nacionales de Artesanía, los Días Europeos de la Artesanía y numerosas exposiciones. Bienvenida. Muchas gracias. Y nos acompaña también Juan Carlos Santos. Si buscáis a Juan Carlos Santos, pues hay muchas formas de presentarlo, ¿no? Algunos lo presentan como sociólogo y experto en artesanía y lujo, otros como consultor de marketing y diseño, hay otros que hablan de él como experto en análisis de tendencias, como investigador. De hecho, hoy nos va a hablar de alguna de sus investigaciones. Ha desarrollado numerosos proyectos de artesanía contemporánea basadas precisamente en la colaboración entre artesanos y diseñadores, tanto en España como en Latinoamérica. Y además es profesor en distintas escuelas de negocio y coordinador de contenidos de otros cursos y otras instituciones. Bienvenido. Gracias y enhorabuena. Enhorabuena porque realmente es un verdadero placer estar aquí compartiendo estas reflexiones. Pues gracias a ambos y si os parece iniciamos con vosotros y después iniciamos las preguntas. Vale. Empiezo yo. Nos hemos preparado una presentación conjunta. Fenomenal. Voy a empezar yo y luego seguirá Juan Carlos para acabar de corregirme. ¿Se ve, no? Sí, sí. Apuntarlo ahí. Vale. Soy Laura, vengo en nombre de Fundesarte. Voy a presentar brevemente para situarnos y para contextualizar por qué estamos hoy aquí. Fundesarte es una institución que pertenece a la Escuela de Organización Industrial, es el área de promoción de la artesanía. Llevamos justo 40 años en esta labor y destacamos, pues, nuestros proyectos principales son los Premios Nacionales de Artesanía, por ejemplo, que se entregan la semana que viene. Hacemos estudios sobre el sector, coordinamos los Días Europeos de la Artesanía aquí en España, hacemos proyectos europeos de cooperación, estamos en unos cuantos en el que alguna persona que hay por aquí también ha participado y hemos hecho exposiciones mostrando lo que es la artesanía española, tanto fuera como dentro de nuestras fronteras. El sector artesano en España, para que os hagáis una idea, representa aproximadamente el 0,4% del PIB. Es un sector que está coordinado por las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias en materia de artesanía, por eso es un poquito lioso la gestión de la artesanía en España. Hay aproximadamente unas 40.000 empresas artesanas, unas 125.000 personas empleadas en el sector y aporta 4.000 millones de valor añadido bruto a nuestra economía, que parece poco, pero es bastante. Y no solo aporta eso, porque estos son valores económicos, aporta muchísimo más, porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra tradición, de nuestro saber hacer, nos acompaña a todos en el día a día, porque realmente estamos rodeados de artesanía. Igual no nos damos cuenta, pero es verdad que hay muchísimas cosas artesanas a nuestro alrededor y muchas veces no nos damos cuenta de ello. Estos son datos de un estudio que hicimos en el 2015 y lo hemos comparado con el estudio previo que fue justo después de la primera crisis. Esto es justo antes de la segunda. Entonces, lo que hemos visto es que a pesar de haber perdido un 35% de las empresas artesanas, hemos mantenido el valor. Eso quiere decir que las empresas artesanas españolas son muy competitivas. Han ganado en competitividad y eso es un dato súper interesante. Y lo más relevante es que eso se debe también en parte a la innovación, a la creatividad de esas empresas, a las nuevas tecnologías, que no son un enemigo, sino es una herramienta más, todo suma, y a la cooperación fundamental en este sector y en todos. Todo esto nos lleva a reflexionar qué representa la artesanía, ¿no? Y acabo de presentar lo que son unos datos concretos
pero creemos que es mucho más que esos datos. Y eso es lo que nos llevó hace unos años a crear un debate sobre lo que es la artesanía contemporánea, ¿no? Porque no solo es lo que he mencionado, sino que es un concepto mucho más amplio. Y nos fuimos, Juan Carlos y yo, de bolo por España y empezamos, de hecho, aquí en Valencia, en el Salón Nude, hablando de la relación que tiene la artesanía contemporánea con el diseño, ¿no? Partiendo de esa base. Pero sabemos que la artesanía contemporánea toca muchísimos palos. Entonces fuimos a otros lugares de España, estuvimos en Úbeda, estuvimos en Valladolid, estuvimos en, a ver si recuerdo, en Madrid, hablando de formación, de mercado, de competencia. Y es un poco pues, lo que veis en la imagen. Todos estos foros confluyeron al final en un debate que hicimos en Madrid, hicimos un congreso en el que tratamos de juntar todas esas ideas y ponerlas en común. Invitamos a gente de muchos perfiles muy diversos, que precisamente eso es la riqueza de la artesanía, ¿no? Porque toca muchísimos palos. El congreso fue un éxito, la verdad. Está en una página web que tenéis a continuación. Se hicieron muchas mesas de debate y en esta web... Voy muy rápido porque tenemos ganas de contar muchas cosas. En esta web que se llama debateartesanía.com encontraréis todas esas temáticas, todas esas mesas redondas que hicimos, las podéis visualizar y además recogemos ejemplos. Eso es lo que queremos hacer, recoger ejemplos que inspiren al sector artesano y a otros sectores, porque creemos que eso, aprender, colaborar, cooperar, es fundamental. Y todo esto es para anunciaros que también el año que viene queremos seguir debatiendo. Hemos hecho un parón durante la pandemia, pues porque nos tenemos que reorganizar y reorientar y hemos hecho muchos otros proyectos y este lo queremos recuperar. Y el año que viene, aprovechando pues el evento de la capitalidad y viendo que Valencia es un centro neurálgico para todo esto y hay aquí unas sinergias y una positividad estupenda, queremos volver con un congreso alrededor de mayo para contar las estrategias de colaboración en la artesanía contemporánea. Nos partimos y nos basamos en un estudio que acabamos de hacer en el que identificamos buenas prácticas colaborativas entre la artesanía y otros sectores económicos, que nos parece fundamental, porque, como decía, es todo aprender, colaborar. Entonces, a partir de ese estudio y otras buenas prácticas que hemos ido identificando, queremos seguir ese debate para seguir analizando. Y le voy a pasar el mando a mi compañero Juan Carlos. Bueno, yo para un poco responder al tema que estabas planteando, de cómo algo que es considerado tan tradicional, y no solo tan tradicional, sino que en España es considerado como algo de un segmento muy bajo, de mercadillo, de manualidad. Y para entender mejor por qué, como decía Laura, hay un nuevo concepto en Europa, sobre todo, pero casi ya en todo el mundo, de artesanía contemporánea, que va mucho más allá de lo que se considera artesanía. Os tengo que contar un poquito cuáles son las investigaciones que he estado desarrollando durante los últimos 30 años, prácticamente. Mi campo de trabajo se basa en la semiótica del objeto. Cómo los objetos, a través fundamentalmente de la estética, expresan ideas, expresan valores, expresan actitudes con las que cada uno de nosotros construimos nuestra identidad social. No solo la expresamos, la construimos. Y esa identidad media todas nuestras relaciones con los demás. En el fondo, bajo un concepto tan simple como el gusto, no hay ni más ni menos que la identificación con un valor que nos hace ser valioso para un grupo al cual queremos pertenecer, con lo cual nos permite ser aceptado y valorado dentro de ese grupo. Esa es la motivación fundamental que existe detrás de la compra de los objetos, ¿no? Entonces, en base un poco a esa idea, yo he trabajado mucho a través de investigación de mercado en los años 90 en el desarrollo de un modelo de segmentación del mercado. Si los objetos cuentan nuestros valores, lo primero que están expresando es nuestro estilo de vida. Porque un estilo de vida es una cosmovisión que tenemos cada uno de nosotros, de la que emanan esos valores y que se traduce en nuestra identidad. Y elaboré un mapa de 6 estilos de vida básicos que podéis ver en la pantalla, a través, que no voy a entrar en detalle en ellos, pero que refleja distintas visiones de la realidad, con lo cual son distintas formas de ordenar a través de nuestra percepción, nuestra concepción del mundo y a partir de ahí de relacionarnos con los demás.
Los objetos no solo expresan estilo de vida, sino que expresan estatus. Siempre han expresado un estatus socioeconómico, un estatus dentro de la estructura social. En cada estilo de vida hay diversos estatus y eso nos da un cono, pero además de estilo de vida y estatus, los objetos tienen un valor, un papel fundamental, porque también están expresando nuestro nivel de conformidad o disconformidad con los valores dominantes en la sociedad en un momento determinado. Los que están dentro del cono, dentro de la pirámide, son aquellos consumidores que son conformes dentro de su estilo de vida, pero los que están fuera, y fuera hay un montón, nosotros los llamamos satélites, hay un montón de satélites que también se los llama subculturas, de grupos que no están conformes y están intentando desarrollar, explorar, construir nuevas realidades. No necesariamente por confrontación, en muchos casos sí, ¿vale? Y eso nos configura un mercado, realmente una visión sociológica más que mercadotécnica del mercado, realmente compleja y fascinante. Lo más fascinante ya no es que el mercado o la sociedad se segmente así, sino que en base a esa segmentación es como podemos interpretar el proceso de la moda. Para mí ese es el campo que más investigación y que más atractivo, más fascinante me ha realizado. Porque lo que nos viene a contar la dinámica social es que del mundo de la cultura, del mundo del verbo, yo lo llamo, el verbo se hace carne, porque del mundo de la cultura, que son ideas abstractas, las materializamos en nuestro cuerpo social en cuanto a que la convertimos en elementos materiales de construcción de identidad. Y eso lo hacen esas subculturas. Y a partir de ahí el lujo se filtra de alguna forma, selecciona, suaviza, simplifica y se apropia de esas ideas para convertirlos en signos de prestigio, signos de estatus. Y el lujo, que actúa como faro social, hace que los grupos que están por debajo del grupo, que comulgan con sus ideas, pues intenten demandar esos productos y entramos en un proceso de vulgarización. Ese es el proceso de la moda. El proceso de la moda es un proceso por el cual nuevas ideas que se convierten en nuevos valores se convierten en elemento de identidad y a través de un contagio social pasan a convertirse, digamos, en signos de pertenencia a determinados grupos y como cada grupo lo va copiando, va corrompiendo el grupo y nos introduce en una dinámica de transformación absolutamente permanente. Pero no solo nos transformamos nosotros, porque esto está transformando nuestros gustos, se está transformando también el imaginario de la sociedad. El lujo, que es esa punta de la pirámide que ves ahí, representa de alguna forma el imaginario dominante en un momento en la sociedad. Pero ocurre otro proceso todavía que es mucho más fascinante que este. Y es que la sociedad no progresa linealmente desde nuestro pasado hacia el futuro, sino que evoluciona en una serie de ciclos. Y en la transición de un ciclo a otro hay una crisis como la que estamos viviendo ahora mismo. Y esa crisis de alguna forma muestra que el sistema no funciona, pero no funciona porque no funciona el imaginario, porque ya se ha agotado, porque la sociedad entra a un nivel de complejidad mayor y hace falta un nuevo imaginario. Y lo que ocurre entonces, bueno, se me ha olvidado esto. Esto es una expresión, digamos, nos mostraría las tendencias, cómo vienen de los satélites, que son esos grupos iniciales, que son los innovadores, es una adaptación de la curva de Rogers, y cómo va pasando de grupo a grupo. Es importante entender este proceso porque nos muestra cómo esos satélites iniciales son el punto de referencia donde nacen los nuevos conceptos que luego el resto de la industria va a asumir. Por eso colocamos a la artesanía contemporánea en la vanguardia. Ahora bien, como estaba diciendo, en los momentos de crisis, resulta que los satélites, digamos, ya no se proyectan sobre el lujo. Muchos consumidores que miraban al lujo no están ya conformes con el imaginario que representa el lujo, están desencantados, como está ocurriendo ahora mismo, con un modelo de desarrollo de sociedad que ya no nos ofrece lo que nos prometía y empiezan a mirar directamente hacia las subculturas, hacia los satélites. Y es ahí donde se empiezan a producir realmente las revoluciones conceptuales en el mundo de los imaginarios. Empiezan a nacer nuevos valores que ya no pasan por el lujo, se convierten en lo que hoy día llamamos el nuevo lujo. Y esto, por ejemplo,
confirma, estos son estudios de análisis de tendencias de WGSN, que son las empresas mayores de investigación de tendencias, nos muestran en todos los años cómo la artesanía está en el centro de las nuevas tendencias. Pero claro, no estamos hablando de la artesanía tradicional, que esa tiene su función y tiene su campo. No estamos hablando de la artesanía suntuaria, la del lujo, porque está comprometida, el lujo está comprometido con los valores del modelo de imaginario de la sociedad actual. Estamos hablando del nacimiento de nuevos valores. Ahí es donde está verdaderamente la artesanía contemporánea. Por lo tanto, es una artesanía que mira al pasado, por supuesto, mira al pasado para entender de alguna forma, cómo interpretarlo de otra forma. Todo imaginario se basa en una reinterpretación del pasado, pero para proyectarlo al futuro. Mira la diversidad cultural para generar y buscar nuevas ideas que nos permitan desarrollarnos. Y, por lo tanto, tiene que abrirse a la tecnología, tiene que abrirse, sobre todo, a las tendencias socioculturales. Eso nos introduce en un elemento también que es clave. La artesanía contemporánea no es solo el producto hecho a mano artístico, que es como hoy día se considera cada vez más en Europa. Va desde el producto único, que es una investigación formal de imaginarios, pero pasa a series cortas, series limitadas, series personalizadas, hasta llegar a series medias más accesibles, porque al no pasar por el lujo tiene que abrirse a una sociedad donde el poder económico no es tan grande de alguna forma. Y aquí engancha con la industria. La diferencia entre artesanía y industria cada vez está más rechazada, cada vez están más interligados ambos sectores, colaboran unos con otros. Pero para desarrollar esto hace falta colaboración, hace falta cooperación, no solo cooperación, hace falta, como se ha dicho aquí, ecosistemas de creación conjunta, porque hay que trabajar con tendencias, porque hay que trabajar directamente con el consumidor, porque hay que trabajar con tecnologías, porque hay que trabajar con las manos, porque la mano está conectada con las emociones directamente. Es necesaria la colaboración del diseñador con el artesano y con el filósofo y con el periodista y con el escritor y con el especialista de marketing y con el tecnólogo. Entonces, yo para eso desarrollé desde los años 90 una metodología para juntar diseñadores artesanos y que aprendiesen a realizar esta lectura del mercado, ¿no? Esto son proyectos largos que duraban un año o más, donde se iban pasando a distintas fases, donde todo en trabajo en equipo se iba aprendiendo a interpretar el mercado y aprender una metodología de diseño conceptual, pero basada también en las emociones. La clave al final, lo que para mí define artesanía contemporánea, es el discurso del producto. Es exclusiva porque es un discurso dirigido a gente muy avanzada, que realmente es la que está cuestionando y que son los puntos de referencia, hoy día ya los llaman hasta influencer, que van a hacer que estas tendencias lleguen al resto del mercado. Pero para contar un concepto profundo como esto, que es el proyecto de Jaén, como es el diálogo entre austeridad y paraíso, hace falta buscar elementos de inspiración plástica, porque son ideas abstractas. Entonces, bueno, defines un concepto, defines el elemento de inspiración, desarrollas un lenguaje y solo cuando tienes un lenguaje pasas a desarrollar las colecciones del producto y la comunicación, que es la que da sentido al producto. Bueno, y estos son toda una serie de proyectos que he hecho con esta metodología. Empecé en Canarias con La Otra Mirada en el año 99, seguí en Costa Rica con el proyecto Costa Rica Chill Out en el 2003, en el 2006 lo aplicamos en Portugal con el producto Desafíos, posteriormente hicimos un proyecto muy impactante que fue Avancraft, porque fue un proyecto Interreg europeo en donde participó España, Francia, Portugal e Irlanda, y hace poco, recientemente, 2 años, terminamos un proyecto en Jaén que se llama Craft in Progress. En la web del Congreso está toda la de metodología, todos los vídeos y toda la documentación sobre ese proyecto si queréis profundizar un poquito más. Pues muchas gracias. Habéis estado comentando que la artesanía es la nueva vanguardia realmente, ¿no? Tanto por la parte conceptual como por la parte tecnológica. ¿Podríais explicarnos algo más de esa parte tecnológica que tiene la artesanía hoy día y de esa parte conceptual que está desarrollándose como nueva vanguardia? A mí me hace gracia que se diga que está a la vanguardia porque la artesanía nos ha acompañado siempre. Totalmente. Siempre ha estado ahí. Y lo que pasa es que ahora nos damos cuenta porque la palabra artesanía se ha puesto de moda.
si os fijáis, la utilizan todos. Sí, es como lo de creatividad. Esto es... El pan el pan de Artesano. molde de esta marca tan famosa es artesano. Sí. Sí, claro, artesano. Todos utilizan... se ha pervertido la palabra artesanía realmente. Los mercadillos que se organizan en algunos sitios no venden artesanía, venden productos industriales. Entonces, clarificar ya solo lo que es el concepto de artesanía ya es un mundo, porque nos falta educar al público para que entienda lo que es artesanía, para que sepa valorar lo que es un producto artesano. No solo hecho a mano, sino un producto artesanal de verdad. Entonces falta, como decían antes, mucha comunicación, mucha educación. Tendríamos que empezar desde los colegios. ¿Y cómo definirías un producto artesanal de verdad? Tenemos... Bueno, en breves palabras, porque tengo preguntas del público también. Y... No, a ver, un producto... Ya me he metido en un beneficio. Claro, me has abierto la puerta. No, un producto artesano es lo que venía contando Juan Carlos. Un producto que tiene un concepto detrás, que tiene una producción mayormente artesanal, hecha a mano, pero que no se aleja tampoco de las nuevas tecnologías, ni de los nuevos materiales, ni de todo esto. Pero lo que venía diciendo, que el concepto de artesanía, la artesanía nos ha acompañado siempre. Lo único que tendríamos que entender lo que es la artesanía realmente y todo lo que nos aporta. Sí, no, pero ahí, vamos, una de las cosas que además hemos desarrollado conjuntamente es identificar que realmente no hay un concepto de artesanía, hay muchos conceptos de artesanía según el público al que va dirigido. Entonces nosotros tenemos segmentado, digamos, el mercado de artesanía como en 8 segmentos que van a públicos distintos que lo interpretan de forma diferente, que requieren un producto que no tiene nada que ver. Y lo que pasa es que ahora, para esta acción concreta, estamos centrados en la artesanía contemporánea. Si artesanía contemporánea lo que vende es un concepto, ¿qué concepto está vendiendo? Pues mira, está deconstruyendo el género, la masculinidad y la feminidad, y está creando toda una reflexión que está en la base de la identidad y que ahora mismo está en boga. Está trabajando precisamente con el diálogo entre tradición e innovación, entre el futuro y el pasado. No se trata de preservar el pasado como era, sino de recuperar esencias que estaban en la base de nuestro desarrollo, porque el imaginario es una construcción social y tiene una historia de evolución, para a partir de ahí proyectarlo hacia el futuro de una forma nueva. Está trabajando sobre la idea de lo global y lo local. No se trata de volver, porque la globalización ha sido devastadora, es inevitable. No se trata de volver ahora mismo a la aldea, se trata de ver cómo defender la diversidad dentro de un movimiento integrado que ya hoy día es global absolutamente. Está trabajando en otro tema que para mí me resulta fascinante, que es en la relación entre, en lo que es una mayor responsabilidad social, el tema sostenibilidad, pero sostenibilidad con desarrollo. No se trata tampoco de volver al tiempo de los picapiedra. Se trata de ver cómo integrar la tecnología, el consumo de una forma completamente diferente. El tema de la ética, de la solidaridad, de la recuperación del humanismo, de las emociones, son temas candentes en la mayor parte de los proyectos. Y uno particularmente interesante, lo hablabas antes, el tema con la tecnología. O sea, cuando se habla de tecnología en artesanía, se piensa que es la tecnología de fabricación. O sea, realmente, ¿qué sentido tiene hacer un producto con la mano si haces una serie? La mano tiene toda su potencia cuando funciona como proceso creativo y es de una persona que controla todo el producto y que se deja guiar por las sensaciones, por el diálogo con el material, con las emociones, porque va buscando una sensación que no sabe cuál es y cuando la ve, la reconoce. En ese sentido está muy cerca del trabajo artístico completamente, ¿no? Pero ahí estamos hablando precisamente de buscar valores, El hecho de juntarlo con la tecnología te da un potencial mucho mayor, porque hoy día las tecnologías que tenemos nos permiten no montar una línea de producción, sino trabajar con tecnologías muy experimentales que incluso nos permiten llegar más lejos de lo que podemos con las manos. Pero para mí hay otra dimensión más importante del impacto de la tecnología, que es que nos abre un mundo a una nueva realidad. Es la relación entre lo sensorial y lo virtual. Ese es el tema que me tiene a mí ahora mismo más enganchado. Uno de los motivos de volver a recuperar
la artesanía es porque estamos en un mundo donde hemos perdido las sensaciones, las emociones, el tacto, se ha convertido todo en visual. Pero ¿alguien duda que el futuro va a ser virtual? En gran medida, nadie. Nadie. Si es que además es necesario que sea así para la complejidad de la sociedad en la que estamos evolucionando. La artesanía, yo creo que está cumpliendo un rol importante, que es generar un bridge, un puente, para que nos permita recuperar emociones y proyectarlas a una nueva realidad, porque nuestro cerebro se está transformando y construyendo una nueva realidad que cada vez está más vinculada con lo virtual y tiene que establecer lo virtual conexiones con la parte emocional del cerebro. En ese sentido, por ejemplo, ver proyectos que se hacen, como hay un candelabro que a mí me tiene fascinado, porque es un candelabro fabricado en 3D con impresión digital, pero la clave no está en la máquina que lo fabricó, sino que para diseñarlo lo metieron en un escáner y el escáner grabó los reflejos de la luz en el candelabro, materializó la luz. Hay proyectos que están investigando la materialización del sonido. Hay proyectos que están trabajando con elementos, yo diría hasta genéticos, los biohackers. O sea, estamos abriéndonos a un mundo de exploración virtual que es inmenso y que tiene que ser realizado no desde una perspectiva de innovación tecnológica, sino de una perspectiva de innovación emocional. Es decir, los imaginarios se construyen desde las emociones y las emociones en los imaginarios sociales se construyen desde la práctica social. Lo importante no es la idea de un creador, sino cómo interacciona un determinado consumidor muy cualificado con esa idea y la convierte de repente en un valor compartido. Y en la medida en que va siendo compartido, se va convirtiendo, se va extendiendo, se va contaminando. Y eso está en el origen de todo el imaginario. Creatividad, por lo tanto, relacionada con la innovación, yo aquí sí me gusta diferenciar mucho. Una cosa es la innovación tecnológica, la innovación racional, la innovación de gestión, y otra cosa es cuando hablamos de innovaciones de valores. Estamos en un momento donde necesitamos empezar a construir un nuevo imaginario. Y ese nuevo imaginario se está empezando a construir en la artesanía contemporánea, vinculada al diseño, vinculada al arte, vinculada a la industria y vinculada sobre todo a la realidad local. Cada día va a ser más importante el papel de la realidad local y ahí entramos ya con economía circular, ahí entramos más con sostenibilidad, etcétera. Bueno, además de la pasión que pones al contarlo, oyendo, ¿no? Está fenomenal porque eso contagia, ¿no? Oyéndote está claro que la economía creativa y las industrias culturales creativas tienen un papel más importante que nunca, ¿no? Porque son las que están diseñando ese nuevo imaginario. Y yo siento pasar algo más prosaico, pero tengo que trasladaros dos preguntas que me han trasladado. Y una es bastante prosaica, pero bastante interesante, y es, ¿y en todo esto cuáles son los puntos fuertes y débiles de las empresas artesanas hoy en día en España? Porque a lo mejor algunos sienten que no son, que aunque sean muy importantes, bueno, pues tienen algún punto débil que no, que deberían trabajar. Esa es tuya. Los puntos fuertes, la adaptabilidad, la capacidad de respuesta rápida. Es verdad que no pueden producir en masa ni un montón, pero sí que pueden responder de un día para el otro, muchos, porque es su día a día. También el estar muchos asociados, pueden unirse muchos y producir de golpe. Hay un ejemplo de una constructora española, tenía que recubrir todo un pabellón en Orán, en Argel, para una gran constructora, pero los que querían que fuera todo cerámica pintada a mano, pero el plazo de entrega de 3 meses. Perdón, o sea, quieres artesano y en 3 meses. No. ¿Qué hicieron? En Talavera de la Reina se juntaron todos los talleres artesanos y dijeron, venga, pues todos juntos. Y rindieron y ofrecieron un producto tal cual. ¿Cómo respondería una industria? Pues igual sí, pero de forma artesanal. O sea que cuando se quiere se puede. Entonces, esa flexibilidad, esa puesta a disposición, lo tiene la empresa artesana, la microempresa artesana, porque la mayoría son empresas unipersonales o de 2 o 3. O sea, el 99% de las empresas artesanas son micros. Yo creo que esas son las ventajas que tienen.
Las debilidades, pues también eso, que están solos y entonces cuando uno está solo y quiere hacerlo todo, no lo puede hacer todo. Y falta invertir en, o sea, aprender algo de gestión empresarial para saber delegar, repartir las tareas. Es decir, vale, esto yo no lo sé hacer, pues lo encargo. Sí, me va a costar dinero, sí, pero es una inversión. Al final el retorno va a ser mayor. Es que pensamos que pagarle a otro por un servicio es perder el dinero. No, no lo es. Muchas veces eso es lo que te aporta más. Precisamente delegas las cosas que no nos gustan hacer, lo que decían antes, los trámites, todo esto que es un rollo, pues encárgalo fuera y tú dedícate precisamente a crear, que es lo que sabes hacer y lo que te gusta, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los peros de las empresas artesanas. Yo me gustaría añadir, hablando ya de artesanía contemporánea, la necesidad de incorporar a los diseñadores. O sea, vamos a ver, realmente desarrollar un concepto nuevo no es meterte en el taller a ver qué te salen de las vísceras. Requieren realmente estar al tanto de las tendencias, de qué está pasando. Y ahí tiene que estar muy metida en la cultura y en los movimientos sociales. Y tiene que haber también una cultura de proyecto que aporta el diseñador. Pero lo que tampoco puede ser es que aparezca un diseñador que venga a decirle al artesano lo que tiene que hacer. El artesano lo que aporta precisamente, esto es un discurso que tiene muy bien elaborado Jesús Ángel Prieto, aporta una cultura de proceso. No sabe a dónde va a llegar, cosa que se plantea el diseñador, pero lo que sabe es sentir el cuerpo. Él tiene un conocimiento implícito, tácito, que le va guiando a través del diálogo con el material. Entonces, esa conjunción entre los dos me resulta absolutamente fascinante. Y eso, en la medida de lo posible, debe ser en procesos más colectivos, de varios artesanos, de varios diseñadores, de gestores que hacen falta en el mundo, hablo de gestores y emprendedores, porque son tan micro y están en un mundo que hay que construir estrategias nuevas. No se trata de aprenderlas, se trata de desarrollarlas, que solo a nivel colectivo, que es por lo que yo he estado trabajando en este tipo de proyectos, solo creo que se puede llegar a eso. Pues sí, no. Sí. Última intervención, tengo una preguntita más, pero creo que ya no la voy a hacer por el tiempo, pero acaba, Laura. Nada, solo complementar, no solo diseñadores, sino hay muchos otros creativos, la gastronomía. Hay artesanos que se van a las cocinas para saber qué platos crear, claro, o qué vajilla, o qué mantelería. Quiero decir que es infinito el mundo de las colaboraciones. Los diseñadores, fundamentales. Pero luego hay muchos más sectores que pueden colaborar estrechamente con los artesanos y co-crear, que yo creo que esa es la parte que decía Juan Carlos, que es interesante. No venir y decir, tú hacerme esto, sino vamos a ver, vamos a explorar, ¿cómo harías esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Y con diseñadores, con gastrónomos, con el sector turismo, con el turismo de experiencias. Es que es infinito. Sí, esa hibridación de la que hablábamos antes en un sector industrial que también se puede dar en un sector artesanal y cuando se juntan, bueno, pues eso, la potencia es con control, como decía alguien antes, ¿no? La potencia con control. No, en el caso de la artesanía no sobra control. Es descontrolada. Oye, Juan Carlos, para que no se me quejen, en una palabra, ¿en qué punto de la pirámide de la sociedad actual situarías a la artesanía? ¿En qué punto de la pirámide? Pues mira, en la punta de la pirámide está lo que llamamos la artesanía suntuaria. Es la utilización que está realizando el lujo para situar la artesanía como elemento de exclusividad dirigido de alguna forma a una élite o a un planteamiento de ostentación. En los satélites están absolutamente la artesanía contemporánea. Hay otros tipos de artesanía que para mí son muy respetables. La artesanía de mercadillo, folclórica, vinculada al souvenir, está a un nivel más bajo, pero el más bajo o el más alto no es una cuestión de prestigio, es una cuestión de saber cada uno dónde está su capacidad, su cosmovisión, su visión, su imaginario para jugar en esa historia. Pues muchísimas gracias a los dos. Se me ha pasado igual de rápida que la anterior, imagino que a vosotros también. Sé que quedan muchas preguntas. Ya. Ha empezado y acabado, que esto hemos sido como la comida, cuando nos traen la comida. Un placer compartir con vosotros y espero volver a veros pronto en 2022 aquí en Valencia en ese congreso. Con gran placer. Un aplauso. Cuidado. Bueno, y vamos ahora a nuestra tercera y última mesa.